encontré una nota que no la veo muy destacada, pero a mí me parece fundamental, sobre los créditos UBA y un fallo de la Cámara de La Plata que ratifica un fallo de primera instancia. Es del colega Hernán Capielo, y el título es: La justicia redujo la tasa de una deudora hipotecaria que tenía un crédito UBA. Digo que me pareció interesante, primero porque sienta un precedente, y segundo porque es una situación que nosotros tocamos varias veces en el programa y que de hecho ha habido, corregime si no Jairo, marchas de los deudores de crédito UBA pidiendo que haya o una legislación o algo que les alivie la carga de haber llevado, obviamente por la inflación, el crédito que habían tomado a un monto mucho mayor. Hay un grupo conocido como Hipotecados UBA que ha planteado la agenda, que de hecho la ha tomado el Congreso, y hay un proyecto con media sanción para modificar la forma en que se indexan los créditos que nacieron como UBA, y también algunos proyectos liderados por el hombre del radicalismo Julio Cobos, que también han tenido un tratamiento en el Congreso tratando de llevar esto incluso de manera retroactiva. Esa es la vía legislativa ante el reclamo de un universo de hipotecados UBA que, según quien haga la cuenta, ronda las 90.000 personas, 90.000 créditos puntualmente, y después tenés, como vos contás, algunos casos que han ido por la vía judicial. Claro, y siempre, bueno, está la misma discusión que hemos tenido, si estaba bueno o no tomar el crédito UBA, si te estafaron o no, porque hay gente que dice, bueno, me estafaron porque, claro, me decían tomar el crédito, que la inflación va a ir reduciéndose y vos vas a poder ir pagándolo, y eso no sucedió. Y después está la otra parte que muchas veces discutimos con Jairo, discuten los oyentes, que te dice, bueno, tenés una casa propia, también el que alquila, también le aplican la inflación, y es todo un bolonqui. Pero, sí, hay una discusión, sí, que incluso cada caso particular la aborda de manera distinta. El que tomó un crédito UBA en un contexto donde te decían que la inflación iba a bajar, y hoy puede decir, che, pasó todo lo contrario, y es válido que se sienta, entre comillas, estafado, pero sabía que el crédito se actualizaba por inflación. Y es cierto que cuando vos lo pones en el punto de partida versus alguien que alquila desde entonces o alquila hoy, y bueno, los dos pueden estar cortando clavos para llegar a fin de mes, para pagar lo que sea de cuota mensual, pero uno está pagando la casa propia y no se muda cada 2 o 3 años, y nosotros estamos contando acá la situación de una población que ronda los 8 millones de personas, que está todo el tiempo tratando de ver dónde va a vivir y teniendo que enfrentar renovaciones que lo hacen cambiar de techo. Es una situación de las que todo el tiempo uno puede explicar en sus matices, y que de fondo tienen la inestabilidad y la inflación, y en este caso la decisión de la justicia, que, como vos decís, puede ser un precedente. En el medio de todo esto hay para mí un precedente impresionante, porque la justicia redujo la tasa de una deudora hipotecaria que tenía un crédito UBA. Esto lo tomó la Cámara Civil y Comercial de La Plata. A mí me parece que esto avala, yo si tuviera un crédito UBA en provincia ya estaría metiendo una demanda, porque supongo que me va a suceder lo mismo a mí que lo que le sucedió a esta deudora. Para hablar de todo esto estamos en contacto con Mercedes Tonelli, que es la abogada que patrocinó a la deudora. Mercedes, ¿cómo le va? Gustavo Gravia, del equipo de Radio Con Vos la saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, a ver, lo que yo entiendo por la nota que leí, y quiero que usted lo amplíe o que me corrija en todo caso, es que se aplica algo parecido a la teoría del esfuerzo compartido que se aplicó para algunas deudas cuando salió la Argentina de la convertibilidad y había saltado el dólar de 1 a 3, y en muchos casos se fijó que las deudas se pagaban a 2 pesos y absorbía parte el deudor, pero parte también el acreedor. ¿Es algo así lo que acaba de fallar la justicia? Sí, exactamente. Es la misma lógica de razonamiento. Ajá. Además lo mencionaron así, de esa manera, se aplica ese criterio que se llama esfuerzo compartido, que se reparte las cargas de lo que alguien puede calificar un mal negocio o la situación presentada, de las diferencias de cómo ve la realidad una u otra parte del caso. Bien, cuénteme el caso particular que usted patrocinó, que después puede generalizarse probablemente para todos los deudores UBA. Bueno, lo que sucedió fue que la señora Jean Grande había tomado un crédito hipotecario, y cuando vino la pandemia, que comenzaron dificultades extras
económicas y posibilidades de trabajar para todo el mundo, se le hizo muy cuesta arriba. Perdóneme, Además, doctora, que la interrumpa, para ir siguiéndole el hilo. ¿Fecha en que ella toma el crédito? 2017. 2017, que era un año con una inflación, podríamos decir, para lo que es hoy la Argentina, medianamente controlada. Sí, tal cual. Tal Bien. cual. ¿Y cuánta plata pagaba ella de cuota en aquel momento? En aquel momento ella había arrancado a pagar unos 18.000 pesos, una cosa así. De 18.000 pesos. ¿Y a cuánto se le fue después la cuota, digamos, en este periodo? Y en 2020, cuando presentamos la demanda, eran algo de 40 y pico mil pesos, y ahora, con cautelar incluida, superaba los 200.000. Los 200.000, ahora, digamos, arrancó en 18.000 y ahora en 200.000. ¿Para un crédito de cuánto dinero, si se puede saber? Y para un crédito que originalmente eran algo de 3 millones de pesos, y ahora son más de 40. ¿Y para comprar qué tipo de unidad? Una vivienda para vivir con sus 2 hijos. Pero tener una idea si era un departamento de 2, 3 ambientes. Una casa, pero una casa normal, no era un caserón. Bien, y en aquel momento, cuando ella saca el crédito UBA, perdone que le hagamos tantas preguntas precisas, pero para entender bien el caso, Sí, esos 18.000 pesos, ¿a qué porcentaje correspondían de sus ingresos? De los ingresos, mira, no llegaban al 30, era 20 y pico, pero no llegaba al 30%. Bien, y Perdón, los 200.000 que paga ahora, o que debería pagar ahora, ¿a cuánto corresponden de sus ingresos? Al 30%, que es lo que se había fijado como medida cautelar cuando comenzó el proceso. Bien, si ella no hubiese puesto la medida cautelar que usted le puso, ¿a cuánto estaríamos hablando de cuota? Mire, le soy sincera, la verdad es que eran números tan angustiantes por lo general para todos los deudores, que la verdad es que ya ni lo miramos. Ajá. ¿Cuánto dijo que hoy es el monto total de la deuda que acumula? Y hoy son más de 40 millones. ¿Para una deuda inicial de 3 millones, me dijo? Sí. Claro, bueno. ¿Y cómo siguió el caso? Ustedes pusieron la cautelar y la justicia le da la razón. ¿Y en qué significa el esfuerzo compartido? ¿Cuánto tiene que pagar ella y cuánto tiene que aceptar de pérdida el Banco Provincia o de no poder cobrar la tasa fijada originalmente? Bueno, el planteo original que se hizo es que se pedía una revisión del acuerdo para que los números estuvieran dentro de lo razonable. El planteo siempre fue, mire, yo quiero pagar, pero quiero pagar algo razonable, dentro de lo que más o menos me ofrecieron cuando saqué el crédito, dentro de lo que más o menos entendí que me comprometía. Entonces se había pedido que se cambie el índice UVA, que iba atado a la inflación, por un índice que fuera más atado al poder adquisitivo real del sueldo que tenía la señora. Y eso fue lo que se había resuelto en primera instancia. Y luego la Cámara dijo, bueno, no, vamos a aplicar el principio de esfuerzo compartido, que fue como se organizó toda la salida del corralito. Entonces se fijó un índice intermedio entre el coeficiente de variación salarial, que era la actualización de los salarios, y el índice UVA, que era la actualización por inflación. Está bien. Y recién ahora la sentencia quedó firme, así que ahora empieza toda la etapa de ejecución, que es lo concreto de hacer números y ver efectivamente en cuánto se reduce la deuda para la señora y cuánto es la pérdida del banco. Pero bueno, eso además va de la mano con que no se puede ni extender el plazo, ni generar cuotas nuevas. Pero perdóneme, ¿cómo no se puede extender el plazo ni generar cuotas nuevas? En este caso, yo no sé cuál era el plazo original del crédito que ella sacó, en cuánto había que devolverlo. Eran algo de 300 meses. De 300 meses, es decir que el banco no puede pasarse esos 300 meses y va a tener que cobrar a partir de la tasa nueva fijada por la justicia. Exactamente. Con lo cual se va a reducir, uno supone que se va a reducir bastante el monto, tanto en pesos como si uno lo lleva a dólares. Sí. Ahora, Se supone que sí.
Si yo no me equivoco, sin saber qué tan grande o chica es la casa, pero bueno, es una casa, no un departamento de 2 o 3 ambientes, entiendo. Por los datos que usted dio, cuando ella sacó 3 millones de pesos en el 2017, eso equivalía a $150.000, y hoy los 40 millones de pesos son $50.000. La deuda en dólares, si no me equivoco, corríjame, ha bajado en $100.000 desde que sacó el crédito, producto de la devaluación. Mire, depende de cómo se lo mire. Eso si Sí. usted hace las cuentas con el dólar blue. Pero los bancos se manejan siempre con el dólar oficial. Yo me tomé el trabajo de hacer todas las conversiones de los pagos de todas las cuotas, la cotización del dólar del momento en que cada cuota se pagó, y el crédito siempre estuvo atado o iba de la mano con el dólar oficial. Es más, a dólar oficial, el dinero que se devolvió ya es mayor, le da saldo positivo al banco que lo que parece. Entonces depende de cómo se miren las cosas. ¿Y la casa es una casa confortable? ¿En qué zona o no? ¿Es una casa chica? Para tener una idea comparando con lo que hoy puede ser un alquiler. Mire, la verdad es que yo la casa no la conozco, nunca fui a la casa de la señora, pero es una casa normal. Ella tiene 2 hijos jóvenes, universitarios, y viven los 3 juntos, creo que son algo de 200 metros, una cosa así. Sí, igual de cualquier manera tiene que ver con qué crédito sacó uno y cuál es el contrato que uno tiene con el banco. Sirve tanto para alguien que haya comprado una casa de 200 metros, supongo que para alguien que haya sacado para un monoambiente. ¿Usted cree, Tonelli, que a partir de este fallo que ustedes lograron en la justicia, ya ratificado por Cámara, puede haber una catarata de gente que meta las cautelares en la justicia y a partir de esto se tenga que fijar una nueva norma para todos? Bueno, medidas cautelares hay muchísimas en todo el país y se han ido reconociendo en muchos lugares del país, en Tierra del Fuego, en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba. Este caso lo que tiene, bueno, que ya es una decisión definitiva que está firme, no es cautelar. Claro, es decir, que yo le hago esta consulta, cualquier persona que tiene un crédito UVA en la provincia de Buenos Aires, fijémonos en la provincia de Buenos Aires, que es la que ha tomado esta medida con la Cámara de La Plata, uno supone que va a la justicia, aun cuando el juez de primera instancia falle en contra del tenedor del crédito UVA, después la Cámara no va a poder ir en contra de lo que acaba de firmar, con lo cual uno presupone que todos los que estén en estas mismas condiciones que su clienta van a tener el mismo trato y el mismo fallo favorable. Es un criterio muy importante el que se fijó en este caso y además es muy valiente porque es el primero, pero bueno, nuestro sistema jurídico se llama reparador en el caso, quiere decir que las soluciones, salvo que sea una acción colectiva, se dictan para el caso. Claro. Lo que pasa es que después los criterios suelen ser estables y en la medida que los hechos sean semejantes, todo indica que los criterios se van a mantener. Entonces sí, hay como una esperanza o una idea de que esto se replique, por supuesto. Bien, le agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Con Vos, doctora, y además bueno, la felicitamos por el triunfo en la justicia. Muchísimas gracias. Era Mercedes Tonelli, la abogada que patrocinó a la deudora, la primera deudora hipotecaria de crédito UVA que consigue un fallo ya firme en la justicia, en la cual se aplica la teoría del esfuerzo compartido, que quizás muchos recuerdan de la época de la salida de la convertibilidad, en donde se fijaba algún criterio intermedio para que quien había tomado un crédito no perdiera tanto.